una empresa que está naciente, ¿no? Esos principios básicos de los objetivos comerciales. Buenos días, Manuel. ¿Cómo amanece? No está conectado. Bueno. Les decía de que hoy veremos en la parte de el siguiente contenido, vamos a ver los principios básicos de los objetivos comerciales, vamos a ver las características de esos objetivos, la concreción de esos objetivos y el árbol de objetivos que tiene cuando uno hace una idea de negocio o el emprendimiento. Bien, básicamente los objetivos comerciales son aquellos que construyen un sistema que permite el control y corrección de las estrategias de marketing de la empresa. Recuerde que el marketing se utiliza para hacer el estudio de mercado, para cuando se va a lanzar un producto, a ver cómo es recibido, si es aceptado cuando se hace esa propuesta. Entonces, el diseño para esos objetivos es crucial para el desarrollo de la planificación. En otras palabras, se debe concretar de manera detallada las pretensiones de mercado de una compañía. Sin embargo, a veces en la práctica se suele tomar como un ejemplo un enjuiciamiento personal y como tal, y su versión es una tarea que se intenta evitar, es decir, que no se debe tomar con una manera, esos objetivos de una manera personal, sino que se tiene que tratar con los miembros o aquellos que pertenecen a esa pequeña empresa. ¿Ya? Sin embargo, si usted es el dueño y tiene 3 o 4 personas a su cargo, pues debe hablarlos con ellos y establecer si realmente son viables. Bien. Cuando se va a hacer el proceso, ya desde su concesión, ya en la parte teórica es una cosa, ya que en la parte práctica es mucho más complejo. Primero, porque antes de iniciar los objetivos se tiene que definir las áreas funcionales de la empresa. Y más que todo, aquellas subáreas que tengan que ver con la parte del marketing. ¿Ya? Entonces, usted sabe que habíamos hablado de las áreas de la empresa, cuando son áreas de producción, áreas de admisiones, áreas de administración, áreas de tecnología, etcétera. Eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Bien. Además, se debe establecer el periodo temporal en el cual se marcan los objetivos, es decir, tiene que tener un tiempo que puede ser el corto, medio y largo plazo. Cada uno tiene que tener sus particularidades y exigencias metodológicas. Este último paso, o en el último paso, los objetivos de forma precisa, se evita cualquier tipo de ambigüedad, es decir, que sea todo concreto, específico, que es una cosa sí y después una cosa no. Entonces, evitar eso. Para evitar esa situación se debe aplicar un test de viabilidad de objetivos. ¿Con qué propósito? Eso va a verificar la integridad de los mismos y que consiste en la evaluación de las características que debe tener un objetivo para ver si es útil o no. Bien, entonces, recuerde que en el día de hoy, pues entonces, al terminar la clase, pues voy a dar la tarea que significa cuáles son los objetivos específicos y el objetivo general que va a tener su empresa, esa que ya comenzó a construir desde la semana pasada. Bien. Normalmente existen unas características que tienen los objetivos, es decir, aquellos que marcan ese tipo de objetivos. Entonces son 3, los objetivos comerciales, son múltiples. Segundo, se refieren a una unidad de tiempo determinada y tercero, ocupan diferentes niveles jerárquicos. Recuerde que en los niveles jerárquicos está determinado por el organigrama, es decir, por ese orden de quién manda a quién. Bien. La importancia del objetivo justifica su utilización única. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante que su empresa tenga los objetivos. En otras palabras, los objetivos es para que le va a ayudar a alcanzar las metas que se ha propuesto con su empresa. Con esa idea de negocio que usted llegó, plasmó, pensó, razonó y comenzó a actuar, entonces tiene que tener el objetivo
Es decir, yo quiero alcanzar estas metas, entonces usted establece el objetivo general y sus objetivos específicos. Bien, sin embargo, cuando usted vaya a hacer los objetivos, tiene que tener en cuenta que debe ser usado para el servicio del proceso de planificación. Es decir, que lo ayude a orientar de manera adecuada las estrategias y la posibilidad de corregir a tiempo esas dichas estrategias. ¿Qué quiere decir? De pronto usted tiene una estrategia X, pero al verlo con los objetivos, ve que esa estrategia no le va a funcionar, usted come la oportunidad de corregirla para que eso den buenos resultados. Dicho de otro modo, para que hacerme entender, los objetivos permiten conocer la magnitud de las desviaciones que se pueden producir en el momento de desarrollo de la empresa o en el crecimiento de la empresa. Y en qué área se ha producido, es decir, en qué área está fallando en el momento de realizar los objetivos. Por lo tanto, el planteamiento del objetivo único no es operativo en el proceso de planificación, ya que no permite ninguna de las acciones descritas. Debe ser benéfico, ya, es decir, que no vaya, que en un determinado momento evite las desviaciones, es decir, que en las cuales en esas áreas se ha contribuido en gran medida a la desviación producida. Es decir, que si en la área de producción están teniendo una desviación, en un momento de creación de objetivos te va a ayudar, no, vamos a hacer eso porque no nos está colaborando y nos permite entonces rectificar ese error. Bien. ¿Cómo lo llevamos entonces a la práctica? Hombre, normalmente es habitual llevar un mayor número de objetivos posible, de modo que todas las actividades proporcionan un elemento de juicio sobre su funcionamiento. Normalmente existe un objetivo general que abarque todo lo propuesto en la empresa, pero los objetivos específicos pueden ser más de 3, tienen que ser mínimo 3 en adelante, 6, 7, 8, y entre más objetivos específicos sean, mucho mejor, porque así va a abarcar todos los puntos estratégicos de su empresa. O sea, no va a dejar nada al azar. En definitiva, para hacerme entender, se trata de poder evaluar el funcionamiento de cada uno de los elementos gestionables desde el punto de vista del marketing y conocer si durante el tiempo establecido, a ver si esa evolución se está dando, es decir, está siendo adecuada. Bien, entonces, una preguntita. Decimos que los objetivos son las partes fundamentales para conseguir las metas propuestas en la empresa. Ya. Entonces, los objetivos de corto plazo pertenecen a 6 meses, 1 año o a 2 años. A ver, ¿cuáles serían en el tiempo de los objetivos que ustedes se proponen de corto plazo? ¿Ya? ¿Serían de 1 año, de 6 meses, de 1 año o de 2 años? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice José? Yo le dije a mi mamá, porque ella me dijo que no. José, a ver. Dígame, profesor. Le hago una pregunta. Pero ella todavía no me... Los objetivos dentro del corto plazo pertenecen a 1 año, perdón, a 6 meses, a 1 año o a 2 años. Pertenece a 6 meses porque su nombre dice a corto 6 plazo. meses, a 6 meses. Usted dice que a 6 meses. Bueno, Sí, señor. profe, dame la palabra a mí. Ajá, dime. Yo digo que eso depende en el momento que lo vayas a usar, en qué tipo, porque tú puedes tener una meta a corto plazo que es, por ejemplo, terminar, pero te hace falta un año. Estos 6 meses existen, pero te hace falta 1 año para ayer me dijo, a corto plazo. Ajá. Entonces, esa es lo que te quiero decir, es que depende del pero como es así, que tengas proyectado en el momento. Yo la verdad pienso que Ya. Bien, entonces usted dice en la mayoría está de acuerdo que son a los 6 meses. ¿Todos están de acuerdo? Señor Wilhelm dice que a los 6 meses o tiene algo. Sí, señor. Bueno, dice que sí. ¿Cómo es, Emanuel? ¿Qué dices tú?
Sí, profe, o sea, a los 6 meses es lo más rápido, porque si es a corto plazo, sí, Ajá. Ustedes dicen que en 6 meses es de corto plazo. Y si yo le dijera que el corto plazo en cualquier eventualidad pertenece a un año, no a 6 meses. Cuando veamos gestión de proyectos la otra semana, Profe, ¿ya? disculpe, ¿y Y eso si por se qué? hace los 6 meses, porque usted va a hacer un estudio, pero cuando estamos hablando de objetivos, usted en 6 meses, usted no puede saber si está alcanzando los parámetros, usted tiene que mínimo esperar un año. Recuerde que a los 5 años usted hace una generalización y dice, bueno, vamos a hacer, a ver si realmente a lo largo de estos 5 años la empresa ha dado dividendos o se ha quedado estancada o en el peor de los casos no ha dado resultados. ¿Ya por qué le digo que tiene que ser al año? Porque usted tiene que tomar las decisiones en el posicionamiento de marca, es decir, en el posicionamiento del producto que usted o en la prestación de servicios, si es una empresa de esa naturaleza, a ver si está dando los resultados, como de los resultados esperados. Entonces recuerde que aquí en adelante, en el corto plazo, vamos a hablar de mínimo como un año nada más. Ya no vamos a hablar de 6 meses, ni 2 años, ni un año, no. Simplemente un año. En el año estaremos estableciendo si realmente cómo es, están dando los resultados. Ahora, esto va a depender cómo está en el posicionamiento en el mercado, es decir, cómo está esa empresa posicionada en el mercado y las características particulares de cada empresa. Ya no es que mi empresa con mis características X va a ser la empresa de José o de Win o la de Manuel o la de Pedro, no, son cuestiones muy diferentes. Entonces, en otras palabras, ahora dice, hoy por hoy es difícil establecer objetivos realistas. ¿Sabe por qué? Porque estamos basados en esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Usted cree que podríamos sacar resultados? Digamos, comenzamos en enero a final de año, sabiendo que la economía se ha visto afectada. Creo que no. Entonces ya tendríamos que irnos más allá del año, máximo 2 años. Entonces, eso va a depender cómo está el mercado en el momento y las características de mi empresa únicas que ella tiene. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es una cuestión. Ahora, si llegamos a los 5 años, ya es una cosa muy diferente. Es cuando ya usted y su empresa está estable, ya se ha consolidado. Y es muy diferente. Una empresa de 1 o 2 años no se ha consolidado, apenas está posicionándose. Entonces, ya en los 5 años, ya sí se puede hablar de unos objetivos bastante realistas, porque ya la empresa se ha consolidado. Entonces, podría ser, bueno, ya vamos a ver los 5 años, a ver cómo da, ya se ha presentado esta situación. Bien. Dentro de esta existen 3 categorías de objetivos, ¿ya? Que son los objetivos primordiales o esenciales, los objetivos instrumentales y los objetivos específicos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, los objetivos primordiales van a representar lo que yo le dije, los propósitos más generales, es decir, los objetivos generales. Y su incumplimiento afecta de forma muy importante al desarrollo de la empresa en el futuro. ¿Por qué? Porque es que esa es la que está abarcando totalmente lo que se espera de la empresa. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, ¿y por qué los demás objetivos, tanto? ¿Por qué? Porque los instrumentales y los específicos salen de los objetivos primordiales. Entonces, si fallan los objetivos primordiales o generales, igualmente los instrumentales y los específicos van a fallar. Entonces, los objetivos instrumentales se fijan en el servicio de los objetivos primordiales y van a constituir una herramienta clave para la detección y control de las desviaciones que pueden afectar la consecución de los objetivos primordiales. Y por último, los objetivos específicos, que son los más concretos y que su incumplimiento, ojo, no va a afectar de forma importante el desarrollo de la organización. Mi pregunta es, ¿por qué? A ver, señor Pedro, ¿por qué los objetivos específicos no van
afectar de manera tan drástica la consecución de la empresa. A ver, ¿quién me dice? O sea, yo pienso que porque los objetivos, como dice su nombre, son específicos. O sea, no es como el general que no, está mal, no sé la verdad. A ver, ¿quién me dice? A ver, estamos aquí para aprender. De pronto, dígalo, la idea suya, y de pronto, entonces, para eso está uno y se corrige. Entonces, la idea es que usted exponga su idea. Profe, es que yo considero que un objetivo específico no afecta tanto a la consecución de la empresa, dado que como se considera específico, más bien es algo secundario, se puede tomar como algo secundario, ya que aunque se logre, la cosa tiene que tener en cuenta que es general, es específico, por lo tanto, solo abarca una pequeña parte de la empresa. También un objetivo Exactamente. abarca gran parte de la empresa. Es que lo general abarca toda la empresa. En cambio, los específicos, ¿por qué le digo? Si son 10 específicos y solamente hay 3 que no se están cumpliendo, pues no afecta tanto a la empresa. ¿Por qué? Porque están otros 7 que sí están cumpliéndose. Por eso le digo, entre más objetivos específicos sean, mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede con el general? Que si el general no se está cumpliendo, obviamente el objetivo de la empresa, o sea, la consecución de los resultados de la empresa, no va a ser la adecuada. Ahora, el ejemplo más claro, ¿cuál es el objetivo del vendedor? A ver, ¿cuál es el objetivo más claro del vendedor? Pero sí, o sea, las ventas, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno. Generar ganancia de las ventas. Exactamente. Entonces, si ese objetivo de ese único vendedor, hay 10 vendedores, un ejemplo, ¿a quién se ve afectado? El mismo vendedor, porque entonces no va a ganar comisión. Entonces, ahí no va. ¿Por qué? Porque hay otros 9 que están cumpliendo con ese propósito. Entonces, vea que en el objetivo específico, el hecho de que solamente vaya dedicado a algo directamente no va a afectar en la consecución de la empresa. Bien. Dentro de esa concreción de los objetivos del marketing, es decir, de qué manera se concreta y eso con qué propósito, es para evaluar el funcionamiento y de así cuando se evalúa el funcionamiento, también para asignar responsabilidades sobre el cumplimiento. Es decir, usted no está cumpliendo con los objetivos que se ha propuesto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces comienza uno a evaluar, hombre, ¿están cumpliendo o si está cumpliendo? Bien. Dentro de esos objetivos deben cumplir ciertas condiciones que son revelantes, o sea, necesarias, es decir, que requieren para ser evaluados. La primera, los objetivos deben ser cuantificables y medibles. Los objetivos deben ser realistas con respecto a su consecución, pero a la vez deben suponer un reto para las personas implicadas. Es decir, cuando se monta un objetivo específico, hombre, tiene que decir, hombre, ese se puede cumplir, pero no es que no va a decir una cuestión que definitivamente el más versado en cuestiones de la empresa no pueda llegar a realizarlo. Entonces, sin embargo, ese objetivo debe ser como un reto para esa persona a la cual se le ha asignado. Los objetivos deben ser coherentes entre sí, es decir, deben tener algo que ayude, hemos dicho, que si usted habla de A, entonces tiene que ser A1, A2, A3, no es que usted hable de A, entonces va a llegar a la Z, no, tiene que ser, o sea, esa palabra coherente y tiene que estar, que están ligados, que están entrelazados. Ahora, también deben ser flexibles bajo ciertas circunstancias o condiciones. Y también deben ser asignados a responsables concretos, es decir, a personas capacitadas que pueden llegar a darle el matiz, es decir, conseguir el resultado propuesto. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una acción? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un Profe, la diferencia es objetivo que un objetivo es lo que uno se propone. Ajá. Y la acción ya el hecho de realizarlo. O sea, llevarlo a cabo. Exactamente, entonces es la diferencia. No vamos a confundir un objetivo con una acción. No, el objetivo es lo que se desea que hacer. Y la acción es cuando ya usted lo ha hecho bien. Sin embargo, a veces la cuantificación de objetivos
a veces está comprometido ya porque es un elemento necesario para el proceso de la fijación de la empresa. Por lo tanto, ya no hay, rara vez existen los mal llamados objetivos cualitativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que de pronto no es, de pronto los cuantitativos es cuando se le da una numeración y los cuantitativos cuando se le dan por unas ciertas características, ¿ya? Y entonces, y son difícilmente medibles. En ese caso, por lo menos, en la imagen de marca, ¿usted cómo puede medir esa imagen de marca? Imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que la imagen como tal no se puede medir, es una característica no cuantificable, ¿ya? Entonces, ese es el problema de esos ciertos objetivos cualitativos que no se pueden medir a diferencia de los cuantitativos. Ahora, ¿cómo podemos resolver esa cuestión? ¿Ya? Dice, vamos a poner, a ver, ¿quién me explica esta lema que les voy a decir? Pongamos el lema suyo entre la empresa. Dice, nuestro objetivo es mejorar la imagen de la marca. Ojo, recuerde que la marca no es medible. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a cabo? Dice, nuestro objetivo es mejorar la imagen de la marca. A ver. Profe, mejorando la calidad del servicio o del producto que se ofrezca. Pero cuando hablamos de imagen, exactamente a qué nos referimos. O sea, ¿cómo nos ven las demás personas, la empresa o uno mismo? O sea, ajá. Es decir, la imagen de la marca significa es todo eso. Calidad, presentación, puntualidad en la entrega, etcétera. Eso es lo que se quiere hacer ver. Como eso no se puede medir, entonces lo hacemos de otra manera para que las personas, en ese caso el cliente, quede satisfecho. Entonces, vea que la diferencia es de los objetivos cuantificables al del que no es cuantificable, o sea, que es cualitativo. Que se miden son sus características. Bien. ¿Por qué el nivel de atención al cliente es importante en la cobertura de la distribución? A ver, ¿qué me puede decir eso? Pero porque si no se atiende bien a un cliente, el cliente no va a comprar y no va a recomendar a la empresa o el producto. Y por ende se va en bancarrota y no va a generar ganancias. Entonces usted cree que solamente en la atención al cliente solamente, pero es que yo me estoy haciendo específico en algo, es por qué la atención al cliente es importante, o sea, se debe tener debe ser importante en la cobertura de la distribución. A ver, ¿por qué? Yo soy un cliente, quiero que me atiendan bien, entonces, ¿por qué la empresa tiene que tener en cuenta esa cobertura en la distribución del producto? Porque la primera impresión es la que vale más. Sí, pero ¿de qué manera? Bueno, lo voy a decir una cuestión. Yo hago una compra a Home Center, un tapete X, está en la página de Home Center. Sin embargo, yo estoy convencido que el tapete está aquí en alguno de los puntos de aquí, de la 46 o de allá de Buenavista o del que está por allá, por la 30, allá por esos lados. Resulta que no está el tapete aquí en ninguno, se está en Cartagena. Entonces ahí que está fallando la cobertura de la distribución. ¿Por qué? Porque está fallando la logística. Exactamente. ¿Por qué? Porque la persona que me atiende al teléfono no está enterada de que no hay en el momento. Entonces, ¿qué dice? No, o sea, me dice, aparece en la página que sí, pero resulta que la muchacha me dice que no. Entonces, que tengo que esperar por lo menos 20 días para que me llegue el producto. ¿Pero por qué razón? Se supone que máximo en esas cuestiones son 24 a 48 horas. Entonces, para que a veces en la atención del cliente, a veces se vaya esa cobertura en la distribución del producto, porque de pronto en el almacenaje o en el almacén de estos que están aquí no lo tienen. Entonces, a veces yo creo que, como digo en la logística, si yo veo una página y dice tapete y yo miro, que no hay, entonces debe estar actualizando la página diciendo no hay
no hay en tales almacenes, está en tal parte. Entonces, a mí me da la oportunidad de decidir si lo compro o no. Pero yo, ¿qué hago después de que lo he comprado? Ya tengo que aguantarme porque ya pagué con la tarjeta y eso no es responsable. Entonces, eso es la cuestión cuando esa cobertura de la extracción es prácticamente poca y entonces la atención del cliente disminuye. Y bueno, hay una insatisfacción por parte del cliente. Bien, entonces, cuando yo le hago esta premisa, supongamos, vamos a seguir el siguiente objetivo de este año, ¿ya? Porque usted sabe que las ventas de este año, durante estos 3-4 meses que ya comenzó la pandemia y que se ha generado el hacinamiento, pues las ventas han disminuido. Entonces, cuando decimos el año que viene hay que aumentar las ventas, que es un objetivo, ¿por qué se debe hacerse? Para suplir lo que no se ha vendido aquí o porque es una meta propuesta que ya se había hecho con antelación. A ver, ¿cómo crees tú que debe ser? Bueno. Profe, yo creo que un poco de ambos. ¿Por qué? A ver. Porque, o sea, se plantea ese objetivo para suplir la necesidad de las ventas que no se llevaron a cabo el año pasado con los nuevos productos que han salido de este año. Y salir esa mercancía y recuperar el capital. O sea, porque es que de pronto la mercancía que sacó, si se saca este año, pues va a quedar estancada por la situación de las bajas ventas. Bien, normalmente el objetivo principal cuando se dice que hay que aumentar las ventas en eso es vender una unidad de más. Es decir, si este año se vendieron 3, entonces ya no se va a vender 3, sino que 4, o 5, o 6. Es decir, tratar de vender, cuando se habla sobre aumentar las ventas, significa de vender un poquito más de lo que se vendió este año. Es decir, como les dije, si se vendió 3 unidades, se debe vender una unidad más, es decir, 4 unidades para el próximo año. Eso es lo que se hace cuando se dice que hay que aumentar las ventas. Bien, ahora, pero normalmente estos objetivos son algo imprecisos. ¿Por qué? Porque va a depender del grado de responsabilidad y que no se detecten errores en las entregas, es decir, desviaciones negativas que se deben deber a factores externos que no se pueden controlar, ¿ya? Como en el caso que le estaba colocando sobre los tapetes. Bien. Una pregunta. ¿La cuantificación de los objetivos es suficiente para garantizar su utilidad en el proceso de planificación? Les repito, ¿la cuantificación de los objetivos es suficiente para garantizar su utilidad en el proceso de planificación? ¿Sí? Yo diría que no, profe. ¿Por qué? O sea, porque se puede cuantificar X cantidad de ventas, pero dichas ventas no se pueden llevar a cabo, o puede pasar algo para que, ¿sabes? Que no se reúna esa cantidad de dinero que se tenía estipulado. A ver, ¿qué más dice que está de acuerdo con José? A ver, ¿qué me dice? Mi mamá me pidió el favor a mi niña, que me llame, porque yo no tengo mi número. A ver, puedo saludar. ¿Cuándo lo llamo? Le voy a poner un ejemplo. Con una cadena de televisión, ¿ya? Local. Puede cuantificar perfectamente sus objetivos de audiencia. Es decir, la audiencia es un elemento típicamente expresado en números, pero no puedes medirlo, ¿ya? Pero usted sabe que dice que el rating no se puede medir. Dice, ¿no? ¿Cuánto es número están viendo ese programa? ¿No? Que el 80%, pero no te dicen exactamente la cantidad de personas. Es decir por lo menos, no, son 2.000 personas que la están viendo. Imposible, porque no se pueden medir. Simplemente se mide en porcentaje, ¿ya? Por lo menos en el rating, ¿no? Mira, aumentó el rating un 3%, está en un 80 y subió al 83. Pero nadie podrá decir, no, es que ese 83% ¿cuánto corresponde de las personas que tienen acceso a la televisión? Pongamos que sea televisión por cable. ¿Qué significa?
que no pueden decir, no, son 1.500.000 que están viendo en ese programa. Eso es imposible. Entonces lo que hacen es es lo mismo sucede en las ventas. En las ventas es difícil si dicen, no, aumentaron el 30%. ¿En qué? En las ventas, pero no te pueden decir qué número de cantidades, como es, pues, ¿por qué razón? Porque es que Nicolás Acosta compró 5 unidades, ¿ya? Pero el año siguiente compró 10. Eso no significa que haya otro cliente, sino el mismo cliente. Entonces, es imposible cuantificar cuántos Nicolás Acosta han comprado ese producto. ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar en números, sino en porcentaje. Bien. Ahora, una de las cosas que que más dificulta en el proceso de colocar los objetivos es que sea lograr un equilibrio entre lo que es realmente necesario para su consecución y la exigencia lógica de ambición y superación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Porque a veces hay que guardar un margen muy estrecho de lo que se quiera conseguir en los objetivos o metas que se desean alcanzar. Es decir, hay que mantener un equilibrio entre eso, entre desear esa ambición y la superación y el realismo existente. Bien. ¿Cuál es el principal factor desmotivador en la consecución de los objetivos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el principal factor desmotivador en la consecución de los objetivos? Yo diría que el fracaso y el miedo a, o sea, lo que uno intenta hacer no le vaya a salir bien o se vaya a identificar enseguida para la bancarrota, digo yo acá. Bueno, tú dices que esa parte. Ajá. Yo creo que existen dos factores motivadores. Eso es una cuestión muy personal. Generalmente dicen que uno solo, que es el conocimiento. Pero yo creo que está ligado al comportamiento humano. Es decir, si la empresa propone ciertos objetivos y el personal tiene desconocimiento de estos objetivos, obviamente no va a llegar a conseguir los resultados. Pero supongamos que los empleados conozcan de ese conocimiento, de esos objetivos, pero no lo quieren realizar, entonces ahí es donde entra la parte del comportamiento humano, o sea, desmotivación. Entonces vea que no es solamente conocer los objetivos, sino también tener en cuenta ese elemento de motivación que lo da, es el comportamiento humano para poder alcanzar esas metas que se ha propuesto la empresa. ¿Ya? Bien. Había dicho que debería tenerse una coherencia entre los objetivos. Bueno, entonces existen dos tipos de coherencia. La coherencia que tiene que ver con los objetivos de tipo vertical y aquellos que son los objetivos de plazos temporales, es decir, los horizontales. Entonces, la coherencia con respecto al conjunto de objetivos se refiere a la necesidad de que no haya contradicciones entre uno y otro. Cuando ustedes me vayan a hacer los objetivos de su empresa en el día de hoy, que tienen un plazo hasta el sábado, usted tiene que ver que no me vaya a contradecir uno con el otro, ¿ya? O sea, tiene que ser coherente. Bien, dicho de otra manera, los objetivos que ocupan un nivel inferior en la escala jerárquica de importancia deben ser coherentes con los que ocupan un nivel superior. Ojo, aquí viene otra parte. Usted tiene que escoger los objetivos de mayor importancia a los objetivos específicos de menor importancia. Es decir, comenzarán con el nivel superior y terminarán con el nivel inferior. ¿Ya? Entonces, y eso tiene que ser coherente. No es que usted va a colocar uno específico ¿cómo es? Que abarque ciertas cosas y lo va a colocar al final. No, tiene que ser así, del mayor al menor en los objetivos específicos. Bien, ahora, ¿qué te tiene que tener en cuenta también? La coherencia que debe tener en los objetivos horizontales, que son corto, mediano y largo plazo. Entonces, corto,
para que tengamos algo preciso. Corto, 1 año, medio o mediano, 3 años, y largo plazo, 5 años. ¿Ya? Entonces, para que no vayamos a confundirnos cuando realicemos los objetivos de acuerdo a los tiempo temporal de cada objetivo propuesto. Bien. Sin embargo, hay circunstancias que permiten que estos objetivos sean una herramienta que sea flexible y que también puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las condiciones del mercado. El mercado cambia constantemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como sale una empresa del mercado porque quebró, o porque realmente se vendió, o porque llegó otra empresa más grande y la compró, es decir, así igualmente entran en el mercado fuertes competidores. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertas condiciones que dice, mira, que tenemos una empresa bastante fuerte, entonces ya usted sus objetivos tienen que ir cambiando, porque ya tiene al frente otra empresa que puede, como dice, dañar un poco lo que usted se ha propuesto. Ahora, a veces las capacidades y limitaciones internas de la organización también afectan de manera significativa lo que se ha querido alcanzar con los objetivos. Entonces, si usted propone un objetivo, tiene que ver o tener en cuenta la capacidad interna de la empresa. No quiere decir que esto quiere decir que si usted propone un objetivo, por eso hablamos de objetivos realistas. Si usted tiene un objetivo y que por sus condiciones o porque la empresa, por su infraestructura humana, técnica y económica no lo permite, entonces usted está haciendo un objetivo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa capacidad o la limitación que pueda tener su organización. Entonces, ¿y en dónde nos basamos esa? En el organigrama, en la estructura organizacional de la empresa. Ahí veremos de qué tamaño es nuestra empresa. Tú sabes que hay empresas, microempresas, que solamente tienen mínimo 5 o 6 empleados, como aquellas empresas grandes que tienen alrededor de 500 o 600 empleados o más. Pero hoy en día no creemos que existan empresas, porque recuerde que las empresas hoy en día, debido a la pandemia, lo que está haciendo es disminuir sueldos en algunos casos y en otros está retirando personal. Por eso le decía que a veces los objetivos no se alcanzan porque en el mercado es cambiante o porque ciertas condiciones como las que estamos viviendo así lo tienen, que no permiten que esa empresa se mantenga a flote. Bueno, lo mismo cuando se entregan los locales que no se pueden sostener porque no está ingresando dinero. Bien. La última parte de hoy, porque ahora seguimos con otro tema, se llama el árbol de objetivos. ¿Qué es el árbol de objetivos? Sencillamente es la manera como vamos a reflejar el plan de marketing. Es decir, todo aquello que hemos descrito anteriormente con respecto a los objetivos. La jerarquía, la concreción, las características, etcétera, etcétera, que nos van a permitir utilizarlos como herramienta útil para conseguir que los objetivos y que ellos sean totalmente valederos. Bien, el árbol de objetivos es un método gráfico. Le voy a definir qué significa el árbol de objetivos. Es un método gráfico de representación de objetivos en que el que aparece de forma jerárquica todo el abanico de objetivos definidos, su concreción y la asignación de responsabilidades correspondientes. De este modo, los objetivos quedan recogidos de forma esquemática y muy concreta, y su seguimiento y control se hace mucho más eficiente. Bien, yo le voy a poner también una actividad para el día de hoy, que serán primero hacerme los objetivos. Le voy a poner fácil un solo objetivo general y me van a hacer solamente 5 objetivos específicos respecto a la empresa que ustedes han hecho, y me van a hacer el árbol de objetivos, ¿ya? Entonces usted va a internet, averigua qué es un árbol de objetivos y lo asocia a su empresa. Esa será la actividad que hay que hacer hoy. Bien.
Tenemos otro tema, ya, que tiene que ver con las estrategias del mercado. Esas estrategias que vamos a hablar sobre penetración de mercado, en el desarrollo de mercado, en el desarrollo de productos y las estrategias de diversificación. Bien, para hablar de estrategia tenemos que saber definirla y entender qué es una estrategia, ¿ya? O una planificación estratégica. Bien, se define allá por los años 1980, un tal Andrews definió la estrategia como el patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para lograr esos objetivos y el tipo de negocio que la empresa va a perseguir, la clase de organización económica y humana que intenta ser y la naturaleza de la contribución económica y no económica que aporta acciones, trabajadores, clientes y a la comunidad. Cuando hablamos de económica, son aquellas partes en las cuales intervienen lo que es el factor económico, es decir, el dinero. Y la no económica es que no tiene que ver nada con ¿cómo es? Cuestiones de dinero. Bien. Y tenemos también otra serie de definiciones como la que dio Johnson Scholl, como también Mangus y Renault, que también dicen ciertas, especifica la estrategia como que los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa a fin de lograr la inserción de esta en el medio socioeconómico, es decir, ingresarlo a la parte competitiva en el mercado. Bien. Normalmente, las estrategias son utilizadas para tener algo, que es la ventaja competitiva. Bien, ¿por qué la ventaja competitiva? Porque son aquellas partes que la empresa podía hacer mejor, es decir, ¿cómo se dice? En la política de calidad, para hacer el mejoramiento continuo, es decir, cómo puede ser la empresa mejor cada día. Bien, ahora mi pregunta es, ¿por qué la empresa debe tener como herramienta clave el mejoramiento día a día de la misma? A ver, ¿qué me puede decir algo con respecto a eso? Profe, porque si una empresa no mejora día a día, se estanque y la competencia va ganando, ¿cómo se llama? Terreno con los clientes. Bien, entonces tú dices que la ventaja competitiva es ¿para qué? Para que sea mejor. Entonces yo le hago nueva pregunta. ¿Por qué la atención al cliente debe ser como pilar, como ventaja competitiva en el mercado? Eso es lo que, eso me llega a esa pregunta. Entonces tú me estás diciendo de que la atención al cliente mejora la empresa como tal, o solamente hay que tener otras cuestiones en cuenta. A ver, ¿qué dices tú, José? Ya que tú me dijiste que es, a ver, ¿tú crees que solamente es la atención al cliente como ventaja competitiva? O sea, eso lleva muchos factores, como la logística, la atención al cliente, el servicio de recursos humanos internos de la empresa y otros factores que implican. O sea que para el mejoramiento solamente hay que tener muchas cuestiones. Bien, ahora mi pregunta es, ¿las estrategias solamente se utilizan para aumentar el volumen de ventas o para otros tipos de funciones? A ver, ¿quién me dice aparte de José? A ver, señor Pedro, hoy está calladito. A ver. Señor Pedro no está por ahí. Bien. Entonces, aquí dice que es necesario
porque eso nos ayuda a planificar, identificar los diferentes enfoques que se tienen dentro de la organización. Ahora, esa estrategia que acabamos de ver la vamos a usar en la penetración de los mercados, es decir, en el volumen de ventas, es decir, cómo podemos encontrar la mayor cantidad de esos productos que deseamos vender entre los clientes fieles. Es decir, hay que hacer planes de comercialización con el propósito de motivar a los clientes a seguir comprando esos mismos productos o otros productos que tenga la misma empresa. Bien. En relación con la publicidad, de hacer énfasis en las ventajas y características del producto, se debe reducir, un ejemplo, el precio, no se debe reducir el precio de venta y menos tener mayor presencia en los puntos de distribución. Entonces, la ventaja que se tiene dentro de esas estrategias del mercado es que cuando se van a hacer se van a vender productos, la idea es que tener como esa parte de los productos en la mayoría de los puntos de distribución, es decir, no, que aquí no lo tenemos, que aquí sí, que no, entonces eso. Ahora, para ver si mejorar eso induce la reducción de los costos de fabricación y hacer la producción más eficiente. Entonces, como pueden ver, las estrategias en la penetración del mercado son los siguientes. Le digo, mantener los clientes fieles, tener una relación con la publicidad como ventaja y características del producto. Es decir, cuando se hace una publicidad, mantener que ese producto se mantenga bien en la parte del mercado. Tener mayor presencia en los productos de distribución, reducir los costos de fabricación y hacer que la producción sea más eficiente. Bien, entonces, en términos generales, debe hacerse en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Primero, que el negocio debe enfocarse en los mercados y productos en los cuales tiene alto conocimiento. Recuerde ver lo que decíamos hace un momento, que un factor desmotivador es cuando no se tiene conocimiento de los objetivos. Segundo, tener conocimiento de la competencia, es decir, quiénes están compitiendo dentro de ese producto que nosotros también estamos vendiendo. Conocer las necesidades de los clientes e igualmente invertir en investigaciones de mercado. Es decir, cuando hablamos de investigaciones de mercado, hablamos de planificación del marketing. Entonces, ¿qué estrategia podemos usar para lo que mencioné anteriormente? Incrementar la frecuencia del uso del producto, incrementar la cantidad utilizada del producto, encontrar nuevas aplicaciones entre los actuales consumidores o usuarios del producto, combinar las estrategias de precio, promoción y venta, ser más recursivo o que el personal de venta sea un poco más dedicado en el momento de vender el producto, es decir, el comportamiento humano, reducción de ciertos precios y el incremento de la actividad promocional, es decir, darle un poquito más de dinero para promocionar el producto. Y la mejor de todas, indudablemente, es mejorar la calidad del producto o la prestación del servicio. Entonces, vean que yo les di 4 ítems y mira la cantidad de estrategias que les mencioné para conseguir ese objetivo o esos objetivos que les di anteriormente. Bien, ahora, resulta que en el mercado existen muchas estrategias en el desarrollo de mercado. ¿Cuáles son esas estrategias? Nuevos mercados geográficos, es decir, ir a otros lugares en ese caso del país o del mundo. Nuevas dimensiones del producto, a ver qué tanto el producto sirve. Mejorar la calidad de los empaques del producto. A veces creemos que el empaque en un producto no debe ser importante, pero en realidad debe ser llamativo. No es más increíble que usted, en ese producto que a usted le gusta, le fascina, venga en un empaque que valga la pena. ¿Por qué? Porque también, como dice, todo entra por los ojos.
También ampliar los canales de distribución, es decir, si teníamos 10 puntos, entonces aumentarlo a 15 puntos o 20 puntos de distribución para en ese caso llegar a más clientes. Y también definir políticas de precios que nos ayuden a atraer nuevos clientes o crear nuevos segmentos. Es decir, cuando hablamos de segmentos, esos son los segmentos del mercado. Es decir, hay un mercado general y usted comienza a segmentarlo, ¿no? Ese segmento es para personas de 15 años, este es de 20 años, entonces, y así podemos traer nuevos clientes usando las políticas de los precios, ¿ya? Entonces también es importante. Bien. En la estrategia de desarrollo de productos, son aquellas empresas que adoptan para atender a sus clientes actuales desarrollando nuevos productos. Un ejemplo, en el caso de las compañías productoras de alimentos, que desarrollan productos nuevos bajos en calorías o fortificados con alimentos y otros elementos para ofertar a sus clientes fieles. Entonces, como pueden ver, también tenemos que buscar la manera de que el cliente se mantenga fiel al producto que nosotros estamos ofertando. Pero ¿qué estrategia utilizamos entonces para desarrollar lo anterior? Primero, modificar o adaptar los productos actuales con sus nuevas características o atributos. Es decir, un ejemplo, un producto tenía vitamina A solamente, entonces llegaron y la sacaron al mercado con su nuevo empaque y dicen, no, este es el mismo producto, pero ya no tiene solamente vitamina A, tiene vitamina B, vitamina B12, vitamina complejo. Hemos dicho, eso lo que hace es aparecer en el rótulo los nuevos productos o características de ese mismo producto, pero con las nuevas incursiones en su contenido. También el rejuvenecimiento de la línea de productos. ¿De qué manera? Se restablece la competitividad funcional y tecnológica. Y igualmente la extensión de la mezcla de productos con nuevos productos, es decir, se mezcla uno con el otro y se saca otro nuevo producto. Esto es innovación, es decir, nuevos productos innovadores de diferentes niveles de calidad que van dirigidos a diferentes segmentos. Eso es lo que se trata de hacer en la extensión de la mezcla de productos. Bien. Ahora, la extensión de la mezcla de productos con nuevos productos se consigue. Vamos a ver de qué manera vamos a conseguir esos nuevos productos mezclando uno con otro. Nuevos modelos o formas, nuevos tamaños, es decir, las presentaciones, varias versiones en sabores, olores y colores, es decir, extensión de la línea y nuevos envases. Entonces, miren que aquí tenemos tres cosas. Tenemos extensión de la línea, marcas múltiples o nuevas marcas cuando se sacan nuevos modelos, las presentaciones cuando se sacan nuevos tamaños, las varias versiones en sabores, que es la extensión de la línea, que tiene que ser con sabores, colores y olores y colores, y obviamente los nuevos envases. Bien. Ahora, cuando se restablece la competitividad funcional y tecnológica, ¿qué se consigue? Se genera un producto más potente, se lanza productos ecológicos y se mejora la estética. Pero ¿cómo conseguimos lo anterior? Eso que hablamos y que de lo que acabamos de mencionar, sencillamente desarrollando nuevos productos que salten radicalmente a la competencia, es decir, que superen al mercado competitivo de otras empresas. Esa es la única manera de conseguir lo anterior. Bien. Ahora, tenemos lo último, que es la estrategia de diversificación. ¿Ya? Diversificación significa varios, ¿ya? Es decir, muchos, otros. Ejemplo, las universidades que buscan encontrar usos comerciales o productos que son los resultados de las investigaciones, fruto de los esfuerzos de profesores y estudiantes. Entonces, eso es lo que significa estrategia de diversificación. Existen tres, que son la diversificación horizontal. Un ejemplo claro es el McDonald's, la estrategia de integración vertical, que tiene que ver con el desarrollo de mercados mayoristas y minoristas, y la estrategia de diversificación concéntrica, que tiene que ver directamente con las partes tecnológicas y la mercadotecnia de los productos ya existentes. Es decir, para mejorar el mismo y para diseñar y traer nuevos segmentos del mercado. Es decir,
En otras palabras, cuando hablamos de segmentos de mercado, significa traer nuevos clientes. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Los escucho? No, profe. Seguro. ¿Quedó algo que hay uno que haya quedado claro? Recuerde que Sí, señor. voy a poner la actividad ahorita de los objetivos para que me los desarrolle inmediatamente y tienen hasta el sábado, ¿no? Bien. Bueno. ¿Algo más que no haya quedado claro? No, hasta el sábado, sí, hasta el sábado tienen ¿cómo es la actividad, ¿no? Entonces,